Y además lo más gracioso que en el 2016 apenas salieron las primeras encuestas, la candidata que perdió dijo qué bien, las elecciones son muy buenas, inmediatamente que se revirtió esto a las 3 o 4 horas cambió de posición. Pero quizá lo más importante es que sí podemos gobernarnos bien en democracia pensando en el bien común, pensando en el futuro del país. Y eso es posible. Entonces, lo que creo yo es que las personas que están interesadas en ser presidente, lo que tienen que reflexionar no es en ser presidente. Ya hemos visto recientemente que el cargo de presidente puede dar muchos oropeles, puede dar mucha figuración, pero el problema no es ser presidente, el problema es gobernar. Hubo un expresidente que en un momento a la semana de estar en el gobierno dijo no sabía que iba a ser tan fácil ser presidente. En una nota que escribí, puse, claro, ser presidente es muy fácil, lo difícil es gobernar bien. Ese es el tema. Entonces, yo creo que si no se entiende el contexto internacional, si no se aprende de la experiencia de otros países que han logrado mejorar la calidad de vida de sus habitantes, si no interpretamos esas lecciones en el contexto del Perú, en nuestro propio contexto, con una extraordinaria riqueza y variedad de recursos y posibilidades, no solamente recursos naturales, recursos humanos, en fin, y ahora tenemos por el boom de las materias primas también recursos financieros. Lo que nos falta es calidad de liderazgo en los diferentes ámbitos de la vida nacional. Pero la pregunta sigue siendo la misma, es decir, ¿es posible salir de esto? ¿O acá se necesita, es decir, porque alguna gente dice, esto no tiene arreglo en democracia? Es decir, no tiene arreglo porque si la democracia son estos partidos políticos, porque la democracia supuestamente está basada en los partidos políticos, pero los partidos políticos son casi todas organizaciones criminales en el Perú. Bueno, entonces, ¿qué haces en una situación como esa? En una situación como esta, en primer lugar, resistir la tentación autoritaria. Si crees que esto es malo, imagina cómo sería esto en una dictadura. Sería 10 veces peor. Y desgraciadamente, tal como se están viendo las cosas y tal como estamos viendo que se están modificando las reglas electorales, el equilibrio de poderes, en fin, toda la institucionalidad, vamos camino a la imposición de un pequeño grupo que algunos de ellos pertenecen a la categoría que ha mencionado usted, de personas vinculadas a organizaciones delictivas, etc. Pero eso no es el destino. Yo creo que con un poquito de sensatez, un poquito de modestia, un poco de tratar de salirse del ego, estos candidatos de los 30 partidos o los 26 que usted ha entrevistado. Masa, van a ser como 40. Deberían ponerse de acuerdo. Yo creo que por lo menos hay una media docena o más o menos, un poquito más, de partidos que sí piensan en el futuro del país, que sí piensan una ideología y que tienen que tomar conciencia que estamos en un momento interno de descomposición institucional y deterioro institucional muy grave y que el contexto internacional está cambiando y que para poder responder adecuadamente tenemos que organizarnos nosotros como del punto de vista de institucionalidad democrática para funcionar mejor. Y que eso requiere un acuerdo, por lo menos entre esa media docena de partidos y de candidatos, para ir con un programa conjunto, con una sola plancha, en fin, de tal manera de que por lo menos por los 2 primeros años reinstitucionalizar el país. Claro, porque son en realidad 2 áreas, ¿no es cierto? Una que parta de definir reglas de juego que todos tenemos que aceptar. Es decir, Yusuke Murakami, que es un intelectual japonés al que conocí yo hace muchos años cuando vino por primera vez al Perú para analizar el fenómeno Fujimori, y hicimos una amistad. Yusuke acaba de escribir un artículo que ha publicado la revista Elecciones de OMPE, que está muy interesante porque habla de la crisis de la democracia peruana y marca el momento crítico de la democracia peruana, el 2016. ¿Por qué? Porque Keiko se niega a aceptar el resultado electoral. Y lo que él dice es que a partir de eso, para abajo, o sea, lo que hemos vivido en términos de descomposición,
Es cuando no reconoces las reglas de juego, cuando no reconoces a las autoridades electorales, cuando quieres que las reglas de juego se hagan para que tú ganes y si tú no ganas no aceptas el resultado, se acabó el consenso mínimo que supone una democracia. Bueno, ¿no? eso es lo que ha pasado en Nicaragua, eso es lo que ha pasado en Venezuela, eso es lo que pasó en el 2020 en Estados Unidos. No, realmente, si uno no acepta, y además lo más gracioso que en el 2016 apenas salieron las primeras encuestas, la candidata que perdió dijo qué bien, las elecciones son muy buenas, inmediatamente que se revertió esto a las 3 o 4 horas cambió de posición. Entonces lo que tenemos que hacer es tener un mínimo de respeto por las reglas del juego. Y la primera regla del juego es aceptar la estructura, que tiene que ser equitativa y no cargada a favor de uno y otro, no eliminar candidatos. Bueno, ¿qué es lo que está pasando, no es cierto? Es decir, yo me resisto sinceramente a discutir esto de que quieren inhabilitar por 10 años a Francisco Sagasti. ¿Por qué? Porque le tienen miedo que de repente si va a las elecciones, o sea, me da vergüenza entrar en esa discusión, no, sinceramente. Sinceramente. Sí, bueno, no se trata de que da vergüenza o no vergüenza. El hecho es que hay que tomarla en serio y nosotros las hemos tomado en serio. Esta denuncia viene desde febrero, mucho antes de febrero de 2023. Contestamos, luego hubo un periodo muy largo. Luego, en febrero de 2024 nos volvieron a citar, respondimos con todos los argumentos y ahora vemos que se ha vuelto a replantear y no sé, me pareciera, yo no soy estoy viendo los abogados, es un legajo de 60 páginas que tenemos que examinar en detalle, pero pareciera que no han leído los descargos. Porque repiten. Es que no les importan los descargos. Los que quieren tienen una fijación. Vamos a ir a unas elecciones donde ellos quieren controlar a las autoridades electorales, quieren controlar el sistema de justicia, el Tribunal Constitucional, quieren controlarlo todo y además eliminar a todos los candidatos que no les gustan. O sea, bueno, eso democracia no es. Bueno, eso es Nicaragua, eso es Venezuela. Básicamente. Ahora, ¿no? El otro tema es que necesitamos tener un horizonte como país. O sea, no nos puede pasar que se inaugura el puerto de Chancay y no hemos hecho nada. No puede ser. Ahorita acabo de estar hablando con Juan Manuel Benítez de la ley agraria. Es decir, nos fue muy bien con la agricultura de exportación. Entonces, démosle más por ahí. Y no, ni siquiera está en la agenda nacional. Revisan los medios, nadie habla de eso. Bueno, yo creo que ahí, es decir, en primer lugar, en el Perú hemos tenido y hemos hecho trabajos, y por ejemplo el trabajo que hicimos en Agenda Perú, que usted conoce, que lo hicimos hace más de 20 años, había un derrotero, una visión, un trabajo, conversamos con todos los grupos políticos en el año 2000, cuando preparamos este informe, y no es que tengamos, yo creo que hay mucha gente que está pensando en estas ideas, pero no interviene activamente en la vida política, ni cree que es algo, digamos, que es valga la pena. El gran reto, ¿no es cierto? Que la gente que no quiere hacer política se decida a hacerlo. Está al comienzo del libro incluso, ¿no? Dice, citando a Donald Rumsfeld, el exsecretario de Defensa de Estados Unidos, que decía, hay cosas que sabemos que sabemos. Hay cosas que sabemos que no sabemos, pero también hay cosas que no sabemos que no sabemos. Parece un trabalenguas, pero en realidad es sabio, ¿no es cierto? Y hay otra frase que dice, vivimos en una penumbra de tiempos turbulentos que presagian el ocaso de una época. No sabemos aún qué tan larga y oscura será la noche, ni cuán luminoso el nuevo día. Cuando yo empecé a leer este libro, dije, uy, esto me huele a Sábato, porque el Sábato estaba muy deprimido al final de su vida. No. Ernesto Sábato me refiero. Sí. Muy deprimido sobre el futuro de la humanidad, porque él, aparte de novelista, era científico, ¿no? Claro. Y no, este libro tiene una dosis sorprendente de esperanza. No solo una esperanza. Y yo creo, sinceramente, más allá de que uno pueda estar de acuerdo o no con Francisco Sagasti, que es un libro que hay que leer, porque tenemos que levantar el nivel de la discusión en el Perú. Tenemos que salirnos del fango y entrar a discutir las ideas, los proyectos nacionales. Claro, pero mire usted, Neublar, yo creo que más que una dosis de optimismo, de esperanza, es una dosis de realismo. Porque termino indicando prácticamente lo que se puede hacer, lo que se ha hecho, y no es que no tengamos salidas, las salidas las hay. Lo que falta es
la voluntad colectiva de organizarnos, ya hermanos, para buscar el camino correcto. Nos hemos pasado el tiempo. Yo me entusiasmo un poco con conversaciones de otro tipo, señora Magariño, la que tenemos todos los días. Muchas gracias a Francisco Sagasti. Gracias a todos y a no todos. No le voy a preguntar si va a ser candidato o no, se lo preguntaré en otro momento. Ya lo he dicho 40 veces, así es que no tiene por qué preguntármelo. Gracias. Nos vamos a la pausa, estamos en Exitosa, 95.5 en la FM en Lima, canal 34 de Movistar. Volvemos.